Muchas gracias, señor presidente. Yo coincido con varios colegas que han resaltado la gravedad de lo que usted ha dicho acá, señora directora. Me parece muy grave y eso pues deben investigarlo los órganos de control. Me llama la atención que usted con mucho entusiasmo dijo que vamos a hacer que el IDU vuelva a ser una entidad técnica y ejecutora. Y me imagino que se está refiriendo a cómo funcionaba el IDU en el primer gobierno del doctor Enrique Peñalosa. Pues yo quiero recordarle a los colegas que esa entidad técnica y ejecutora fue la que terminó en el desastre hoy de las losas de Transmilenio en las troncales de la autopista norte y de la Caracas, y que hoy nos está costando cerca de 1.6 billones de pesos. Así que espero que ese recuerdo del pasado pues no lo traigamos otra vez al presente, porque ya vimos lo dañino que puede ser eso para los ciudadanos. Y quiero referirme al funcionamiento de la contribución por valorización, que creo que tiene bastantes fallas y que hay que hacer una reforma estructural de la valorización, cosa que no planteó la señora directora en su intervención. La valorización es un tributo, y en materia tributaria la Constitución y los principios básicos de la democracia y la justicia exigen que se aplique el principio de la progresividad, que básicamente indica que quienes tienen más deben contribuir más con el Estado y quienes tienen menos deben contribuir menos. Esto es un principio básico de cualquier democracia. Bueno, como en Colombia la democracia funciona al revés, pues no se cumple esto. Caso, por ejemplo, del IVA y la reforma ahora que quiere hacer el doctor Santos para aumentar el IVA a los pobres, en las clases medias. Y en Bogotá tenemos el mismo problema, tanto con la valorización como con el impuesto predial. Son tributos que no respetan la capacidad de pago de los contribuyentes y que no respetan el principio de la progresividad. Y esto lo estoy diciendo con fundamento en estudios muy detallados y muy juiciosos que se han hecho sobre la valorización. Por ejemplo, el profesor Óscar Barrero ha hecho varios estudios que demuestran cómo desde el año 2005, que se aprobó el Acuerdo 180, la valorización es un tributo que funciona supremamente mal y que no respeta este principio de la progresividad, porque golpea con mayor dureza a las capas medias y a los hogares con menores ingresos y exime de estas contribuciones a quienes deberían aportar más, que deben ser pues los que tienen mayores ingresos. Óscar Barrero dice lo siguiente, señora directora, dice que la valorización como funciona ahora es una forma de cuadrar a machete, o sea, como nos decían a los estudiantes en el colegio, en las fórmulas de física, que están macheteando la forma de cobrar la valorización para poder cuadrar el valor de las obras con lo que se le está cobrando a los contribuyentes. Y él dice esto en específico, pongo solo un ejemplo que él detalla, pero hay más. Él dice, mire, no hay estudios desde que se aprobó el Acuerdo 180, no hay estudios que especifiquen qué tanto se valoriza un predio para definir cuánto se le debe cobrar a las personas beneficiadas por esa supuesta valorización. E incluso Óscar Barrero va más allá y dice lo siguiente: se está cobrando no solo por la valorización del predio, sino también por mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos. Y entonces él explica eso cómo se cuantifica. Entonces, porque me hacen una vía a mí al frente, me cobran la valorización, pero también me cobran que voy a tener mejor movilidad. Pero él resalta esto, señora directora: esa movilidad de esa vía no solamente beneficia a las personas que viven cerca de la vía, también beneficia a personas que viven al otro lado de la ciudad, pero que se van a beneficiar con la construcción o con la ampliación de esa vía. Y entonces él plantea el debate de si la valorización en esa lógica es solo de interés local o de interés general. Y es un debate técnico importante que deberíamos nosotros entrar a realizar y que no lo vi en su intervención. Señala también los estudios de Óscar Barrero que se les está cobrando más a las viviendas y a la industria para eximir de estos cuantiosos pagos al comercio y a los grandes hoteles. O sea que aquí hay un problema de progresividad, y de ahí la enorme resistencia de civil que han adelantado los ciudadanos en contra de este tipo de cobros. O sea, son conocidas las inmensas movilizaciones que se han hecho en todas las localidades de Bogotá, en Engativá, en Fontibón, contra estos cobros tan injustos, y esto ya debe llamar la atención de la administración. También me llama la atención esto, es que se insiste mucho en la valorización, pero no se dice nada acerca de otros tipos de tributos
que son mucho más progresivos, por ejemplo la contribución por plusvalía. Ese es un tributo mucho más progresivo porque impacta directamente a quienes se benefician por una mayor renta del suelo, por decisiones del distrito. Por ejemplo, cuando un predio es rural y se vuelve de expansión urbana y el constructor desarrolla ese predio, ese constructor debería pagar la contribución por plusvalía y según los informes de la Contraloría, según los informes de la misma personería, la plusvalía no se está cobrando. En el año 2011 se recaudaron 35.000 millones de pesos por plusvalía y en el año 2012 bajó a 7.000 millones. A mí sí me gustaría que los funcionarios de la administración nos dijeran a los concejales cómo se va a mejorar el recaudo por plusvalía, que repito, es mucho más progresivo. Y cuando hablamos de progresividad estamos hablando de igualdad, señora directora. Y le recuerdo que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y Bogotá es una de las ciudades más desiguales de América Latina y también del mundo. Ahora, a mí me preocupa esto, que en los debates que se han hecho desde el año 2005, pues la posición del actual alcalde, el doctor Peñalosa, ha sido a favor de la valorización. Estudiando algunos documentos para este debate, me encontré que en el año 2005, cuando este consejo estaba discutiendo el proyecto de acuerdo que después sería el acuerdo 180, pues se armó una discusión, es bueno cambiar la metodología, no es bueno y demás. Y quien intercedió a favor del entonces alcalde Luis Eduardo Garzón, hoy ministro del Trabajo de Juan Manuel Santos, adivinen quién fue, el alcalde Enrique Peñalosa. Aquí tengo un artículo del Tiempo, el 29 de agosto de 2005, se titula así, señora directora y señora secretaria: la valorización se necesita, Peñalosa. O sea, el origen de la perversidad de lo que estamos viviendo ahora, que es el acuerdo 180 del año 2005, pues nos encontramos que el doctor Peñalosa lo respaldó, cosa que no me sorprende, porque muchas de estas decisiones retardatarias y dañinas para la ciudad siempre han contado con el visto bueno del doctor Peñalosa. ¿Cuál es mi propuesta en este asunto? Que se estudien fuentes alternas de financiación para las obras que necesitan la ciudad, como la plusvalía, que se aumente el recaudo por este concepto, que se haga una reforma al estatuto de valorización. La concejal Nelly Patricia lo planteó en su intervención, me acuerdo muy bien, y creo que varios concejales lo dijeron, y hay que hacer una reforma y que ese cobro, si se va a hacer como lo nos están anunciando, sea un cobro que respete el principio de la progresividad y de la capacidad de pago. Y finalmente aprovecho aquí la presencia de la secretaria de Hacienda, porque siguen aumentando las inconformidades por el predial, señora secretaria. O sea, el predial entre el año 2011 y 2015 aumentó en un 100%, mientras que el ingreso promedio de los bogotanos aumentó en tan solo un 14%. Eso es inaceptable. No se está respetando el principio de la progresividad. El alcalde Peñalosa en su campaña prometió que de manera inmediata iba a remediar esto. Llevamos 3 meses. El alcalde se preocupó mucho por sacar adelante un proyecto para privatizar aún más la salud en Bogotá y cerrar servicios, pero no ha mencionado nada sobre cómo se puede mejorar el cobro del predial y que se ajuste a la capacidad de pago, y los cobros que están llegando están superando la capacidad de los ciudadanos. Así que yo insistiría en esta idea de que se reforme estructuralmente el predial y que parta del principio de la progresividad. Repito, esto tiene que ver con la igualdad, y entre tengamos tributos más regresivos, como lo está proponiendo el presidente Juan Manuel Santos, pues vamos a profundizar las condiciones de inequidad y desigualdad de la ciudad. Muchas gracias, señor presidente.